creativos, ¿cómo están? Yo soy Puncha Antonorsi, comunicadora social y fiel creyente y practicante de la creatividad. Bienvenidos al segundo episodio de Todos Somos Creativos. Espero que lo disfruten. Bienvenidos creativos una vez más a este segundo episodio del podcast Todos Somos Creativos. Estoy muy contenta, la verdad, me entusiasma muchísimo la conversación que vamos a tener hoy con Alicia Keller. Ya la voy a presentar. Ella, bueno, es súper talentosa, súper sensible. Van a escuchar toda nuestra conversación, nuestra plática, muy interesante. Y además es tía mía. Por lo tanto, hay cariño de por medio también, mucho amor. Alicia es maestra de iniciación musical. Ha trabajado siempre con niños, tanto en iniciación musical como en el canto coral, ¿no? Tiene su propia escuela de música, de la cual vamos a hablar, La Cajita de Música, en Caracas, Venezuela, donde da clases a bebés desde los 6 meses hasta los 6 años de edad. Pero además, Alicia es hija, es hermana, es mamá de 3 hombres hechos y derechos, guapísimos además, y talentosísimos. Es tía y es amiga. Tiene un perfil interesante y por eso la quería invitar, la quise invitar. Hola, tía Alicia, bienvenida a mi podcast. ¿Cómo estás Hola hoy? Punchi, muy bien, muy contenta y muy honrada de que me hayas invitado para comunicarme a través de este medio contigo y con todo el que lo escuche. Buenísimo, yo feliz de que estés aquí, de que nos vayas a contar un poco tu experiencia alrededor de la creatividad, porque de eso se trata el podcast, ¿no? Empezamos, como yo digo, con la premisa de todos somos creativos. Para mí, más que premisa, es una afirmación. Hay gente, aunque uno no lo crea, que me dice, que me ha dicho, ¿no? Amigos, conocidos, que me ha dicho, no, yo soy cero creativo. Y yo opino lo contrario. Yo creo que la gente, que todos somos creativos en diferentes áreas de nuestra vida y según los gustos, los talentos, etcétera. Lo vamos a ir conversando hoy contigo, pero quiero empezar la conversación preguntándote, quizás una pregunta un poco complicada de responder, pero en la escala del 1 al 10, ¿qué tan creativa te consideras tú? Bueno, mira, yo diría que no en todos los ámbitos tendría el mismo número, ¿verdad? En relación a lo que es la música, a mi relación como maestra con los niños, en relación a la planificación de todo lo que significa las clases y la actividad que yo realizo, yo me consideraría entre el 8 y el 9, eh, porque realmente lo puedo constatar día a día en todo lo que realizo y en los retos que se me presentan, porque tengo que manejar distintas edades, tengo que manejar distintas situaciones personales de niños, porque mi aproximación hacia ellos es muy individualizada. Mis grupos son pequeños y pienso que es lo ideal porque en mi relación con ellos hay un querer ser como puente o como canal para que ellos mismos puedan manifestarse, puedan hacer un contacto que es el mismo que he hecho yo con la música y que creo que a partir de ese contacto tan interno y tan especial que siento internamente hacia la música es que brota todo lo que brota de mí. Eh, Perfecto, me encanta. La verdad es que opino igual. Digamos que uno pudiera pensar que la creatividad está de cajón, por así decir, en lo que tú haces, ¿no? Sobre todo en tu taller tan importante, en tu escuela, perdón. Uno pudiera pensar que es como lógico, pero no tanto, ¿no? Porque de repente uno puede ir a una clase de música de niños o de adultos, pero bueno, hablemos de niños, y de repente le pueden dar las mismas canciones, los mismos métodos, pero yo me imagino, y como lo estás diciendo ahorita, ¿no? Trabajas con grupos pequeños, te enfocas en cada niño, ves las necesidades, las diferentes situaciones, y para eso necesitas una herramienta muy poderosa como la creatividad, eh, bueno, para hacerlo de manera diferente y única, inclusive, ¿no? Con respecto además de la competencia que tengas. La otra pregunta que te tengo, que creo que la estás contestando ya un poco, pero vamos a seguir hablando de eso, es que la creatividad es pregunta. ¿La creatividad ha estado presente en toda tu vida profesional y personal? ¿Consideras que sí, de alguna manera? ¿O has tenido que ir alimentándola, construyéndola?
y si sí, ¿cómo? ¿Cómo la construyes? ¿Cómo la has construido? Bueno, mira, yo viendo hacia atrás toda mi vida, me doy cuenta que todo lo que tenía que ver con la música, con el arte, porque crecí en una familia sumamente musical donde se cantaba muchísimo, donde se escuchaban toda clase de instrumentos. Todo lo que era en mi vida de esa zona como de ese ámbito, yo hacía siempre como mucho contacto y siento que inclusive cuando estaba en el colegio, hasta dirigí un coro sin tener ningún conocimiento de canto coral. Toda la vida he estado em, haciendo arreglos Li- de voces de manera o sea, intuitiva, sin tener conocimiento de composición ni nada. Y en ese sentido, ay, perdí un poco el hilo de lo que me preguntabas. No, sí, que cómo la has construido. Digamos que ha sido de manera natural, ¿no? Yo Ha creo, sido de como, manera natural y yo me exacto, doy cuenta exacto. que en otros ámbitos de mi vida eso no se manifestaba mucho, porque claro, eso sucede con toda persona. Aquello para lo cual es que yo pienso que uno nace como con unas alas. Cada persona tiene como unas alas y cuando nace esas alas están, como por ejemplo en el caso de la música, todo niño nace como con una apertura hacia la música y asimismo puedes nacer como con unas capacidades hacia distintas cosas. Entonces, si tú tienes condiciones en tu vida en las que puedes darle un poco de, o sea, desplegar esas alas, que fue lo que a mí me pasó toda vez que yo tuve contacto con algo en este ámbito de las artes. Por ejemplo, muchos años durante mi adolescencia canté en corales, en coro. Después estuve mucho tiempo dando clases a niños pequeños y también utilizaba mucho todo lo que eran las artes, tanto música como artes gráficas, dibujo, todo eso. Todo eso yo creo que me dio como el mensaje a mí misma de que por ahí es donde yo me puedo como expresar, manifestar. Y sí, he tenido la bendición de Dios de haber tenido formación en pedagogía musical a través de mi hermana Anneli, que fue una maravillosa pedagoga musical que creó su propio sistema de enseñanza y fue como que, aunque sea tardíamente, encontré mi verdadera vocación, porque había entrado por el mundo de la educación preescolar de joven, pero siempre utilizando la música hasta que di con esta formación que me dio ella y que me dio exactamente lo que encaja totalmente conmigo y que al verlo y que al aplicarlo con mis niños, mis alumnos, ahí me siento que las alas me salen y vuelo, o sea, vuelo. Y así le pasa a todo ser humano. Yo creo que todo ser humano tiene unas alas para algo determinado. Y pienso que ojalá cada persona encontrara el canal, el puente, que muchas veces son profesores, son padres que resultan ser muy, muy curiosos de que el niño encuentre realmente aquello con lo que hace contacto, que pueda hacer posible que esas alas se puedan desplegar, pero todo ser humano tiene esas alas. Algunos por una crianza quizá muy prejuiciada o con muchos condicionamientos o mucha situación reprimida, no lo logran manifestar, pero todo ser humano tiene esa capacidad. Me encanta todo lo que estás diciendo, porque además eso de encontrar tu vocación o encontrar tu talento creativo, por así decirlo, lo de las alas, me encanta cómo te expresas y me encanta cómo lo dices porque se nota que lo que tú haces y lo que descubriste tú comentas tardíamente, pero al final lo descubriste en unos buenos años de vida, en donde te queda, Dios mediante, mucho por vivir y mucho por dar, y me alegro muchísimo que lo hayas encontrado porque eres muy talentosa. Y sí, yo creo que el mensaje es ese, el mensaje es decir, ojalá todo el mundo encuentre su camino, su talento, su vocación, sea la que sea. Y por otro lado, lo que comentas de la educación, yo lo hablo mucho también, lo he hablado mucho con mi mamá, que también es educadora, ¿no? Como gran parte de la familia. Y sí, a veces nos toca, a nosotros adultos, padres, nos toca desaprender ciertas cosas que aprendimos erróneamente sin querer.
¿no? O sea, porque básicamente lo traemos del pasado sin querer, cosas que de repente, voy a dar un ejemplo, ¿no? No, mi hijo tiene que ir a clases de fútbol y tiene que ir, ser muy bueno en matemática y tiene que además pintar muy bien y tiene que ir a clases de música. Y resulta que al niño no le gusta el fútbol, no le gusta el fútbol y no le gustan las matemáticas. Claro, las matemáticas tiene que pasarlas porque si no, no se gradúa. Y digamos que, bueno, que van a ser importantes para la vida en cierto modo, pero identificar, y tú que trabajas con niños tan de la primera infancia, ¿no? Como tú me decías el otro día, de la primera infancia que es tan clave, tan importante, ir viendo ya sus intereses, sus aptitudes, o sea, todo tan importante para guiarlo y para acompañarlo en esa búsqueda del talento creativo y de su vocación, ¿no? A lo mejor están muy chiquitos, pero como te digo, oye, a mi hijo le gusta la música, entonces vamos a meterlo en clases de música, vamos a impulsarlo para que ahí se sienta feliz y se desarrolle, ¿no? No obligarlo a hacer fútbol porque sí. Por supuesto que el deporte es importantísimo y sería ideal, ¿no? Que también lo hiciera. Es todo un tema complicado, pero me encanta lo que comentas de la búsqueda del talento. Yo te quería preguntar, al trabajar con niños, eh, y al trabajar de la mano, tan de la mano con la creatividad, no solo ahora, sino por lo que nos cuentas desde siempre, que para mí eso es, hay un tesoro, estar tan cercana de la creatividad y del arte y de la naturaleza y ¿no? De todas estas expresiones. ¿Cómo es tu proceso creativo sobre todo con respecto a tu escuela de música? Es decir, yo me imagino que al preparar las clases, al inclusive darlas, a lo mejor al dar porque se quedan shows, dan conciertos, o sea, quiero conocer un poco cómo es tu proceso creativo como profesora de música. Bueno, mira, en mi escuela tenemos grupos por edades. ¿Por qué? Porque para hacer realmente un buen trabajo como maestra, tú tienes que conocer muy a fondo las características de cada nivel evolutivo. Cómo se va dando el progreso en el niño en todos los ámbitos, en el lenguaje, en la psicomotricidad, en la afectividad, en la parte social, intelectual. Todo eso tiene unos hitos que se van dando como regla general, que hay que conocerlos porque en mi trabajo yo le voy a hacer unas propuestas a los niños que van a estar completamente adaptadas al nivel en el que están. Y eso es el éxito exactamente de la respuesta que va a dar el niño, porque va a ir dirigido exactamente a su capacidad, a su interés, a su nivel psicomotriz, todo eso. Ya desde pequeños, desde los bebés, bueno, primero que nada te vas dando cuenta desde bebés, hay algunos bebés que son extremadamente, te das cuenta que tienen un oído rítmico increíble desde bebés, pero lo normal es que, bueno, tengan una falta de coordinación, que no puedan, bueno, es lo que ellos pueden dar. Pero eso de estar dividido por edades es muy clave para poder crear una planificación que esté primero en base a la edad que tienes por delante. Después yo tengo cada grupo y puedo tener dos grupos de 2 años y cada planificación va a ser diferente, porque va a haber unos niños aquí y otros niños aquí y ya yo conozco la respuesta y lo que necesita este grupo y a pesar de que tengan la misma edad. Entonces, tengo que ver el grado de atención, tengo que ver el grado de interés en ciertos. Hay algunos niños que les cuesta, por ejemplo, que tienen algunas condiciones o que están dentro del espectro autista, porque me llegan muchos niños con ciertas condiciones por lo muy terapéutica que es la música y siempre los mandan. O sea, hay algunos niños que veo que les cuesta algunos sonidos, algunos, por ejemplo, instrumentos metálicos. Tengo que adaptarme totalmente al niño. El niño no se tiene que adaptar a mí, yo me tengo que adaptar al niño. Entonces eh, por supuesto, con la formación que recibí de Anneli Keller, mi hermana, ella te daba, estudiábamos la situación de cada nivel evolutivo y cómo ofrecerle
en todas las áreas de su desarrollo. Por ejemplo, ¿qué puede motrizmente un niño de 3 años? ¿Qué puede distinto un niño de 6? ¿Qué puede un bebé? Anneli creó una cantidad de repertorio musical que era con el tipo de lenguaje de los bebés, el tipo de lenguaje del niño de 4, con todo lo que va progresando. Todo eso está en mi conocimiento, ¿verdad? Pero entonces está de mi parte ir variando las actividades, los instrumentos, los objetos sonoros que van a usar, los juguetes. Ellos, por manos de ellos pasan variedad enorme de instrumentos y de objetos que son muy atractivos. Yo estoy constantemente preparando nuevo material, tanto físico como de actividades. Y algo que le agradezco enormemente a Anneli es que ella no era que te daba las actividades ya hechas, algunas te las daba, sí, cómo no, pero te daba los lineamientos para que los maestros que ella formara fueran capaces de crear las actividades. Y ahí tienes que estar, y no solamente durante la clase, puede ser que tú hayas planificado algo, pero si el propio niño le da otra vuelta, o quiere hacerlo de otra manera, uno tiene que tener como la flexibilidad de darle paso precisamente a esa manifestación creativa del niño, porque a lo mejor el niño lo quiere hacer de otra manera. Y de hecho hay muchas actividades en las que uno propone, por ejemplo, les entrega unos pompones o unos pañuelos de colores. Y pongo una música y entonces lo vamos a hacer como yo y hago un cierto movimiento que ellos tienen que repetir. Y ahora lo vamos a hacer como Isabela, por ejemplo. Entonces Isabela tiene que ser en ese momento la protagonista e inventar una manera de moverse con esa música y con ese recurso. Entonces todos lo hacemos como Isabela. Entonces, ¿cuál es el mensaje? Isabela, tú puedes crear algo tuyo, único, y todos lo vamos a hacer porque es muy valioso. Entonces, estoy constantemente dándole paso a la iniciativa del niño, aun cuando tenga 2 años, aun cuando sea bebé, porque yo puedo decir, vamos a tocarlo así, pero si el bebé veo que lo está haciendo asado, digo, bueno, y ahora lo hacemos como fulanito. Entonces, le sigo las propuestas a los niños también. Por supuesto que hay un objetivo en cada una de las cosas que uno planifica, que básicamente se tratan de realizar, pero si eso coge otro giro por algo que el niño propone, eso va a ser tomado, porque lo que le queremos dar al niño como mensaje es que él también puede crear. Y uno quiere ser como canal para que el niño sea él Explore mismo, y, claro, explore y sea... exprese, ¿no? También. Exacto, No, exacto. perfecto, me encanta. Y yo me imagino que te habrá llegado, bueno, no lo sé, ¿no? Es pregunta, ¿te habrá llegado alguna mamá, algún papá que te diga, ah, es que mi hijo no creo que sea tan creativo o no creo que sea tan bueno para las clases de música, vamos a probar? ¿Has tenido esos casos? Claro que sí, sí los he tenido y sí se quedan, porque claro, vienen tal vez con la idea de lo que era la enseñanza tradicional, en la que se espera un resultado específico y el niño, en el que el niño se tiene que adecuar a algo que se le pide y si no, está mal. No, el niño lo que haga en la clase, lo que él pueda hacer, se busca que sea que lo disfrute, que sea placentero para él. Y en la medida que es placentero, el niño va a dar mucho más y va a dar respuestas insospechadas muchas veces para los padres. Y eso es lo que se trata de fomentar muchísimo. Si el niño tiene una experiencia feliz, va a volar, va a hacer lo que nadie se puede imaginar. Además, no se quiere que hacer músicos a priori de los niños. Lo que se quiere es que el niño tenga una experiencia feliz alrededor de la música y el que él pueda manifestarse con lo que él pueda inventar en un momento dado, con lo que se le pueda ocurrir. De hecho, hay actividades en las que el maestro comienza, hace como una pregunta musical y el niño tiene que contestarla. Y es increíble, todo lo que el niño haga en clase, yo lo voy a valorar como muy bueno. Sea acertado, sea desacertado, hay cosas que requieren de un cierto acierto,
pero aun cuando el niño sea muy acertado, que los tengo que son asombrosamente acertados, por ejemplo, en su oído rítmico o melódico, muy, muy afinados, hay los que no, y no importa, también para ellos es la música, también para ellos es ese disfrute con la música, y se enamoran y llegan a la clase pegando brincos de la emoción y se van pegando brincos de la emoción de que pasaron un rato feliz. Y ese es el objetivo. Claro. Cuando tú promueves una situación tan placentera, pues sale lo que no sale en otras situaciones. Es una situación muy libre en la clase, aunque hay una disciplina, digamos, unos parámetros de una dinámica establecida, es muy flexible y eso puede variar con el devenir de la propia clase. Bueno, es que has dicho muchas cosas muy interesantes y yo creo que quiero retomar ciertas cosas, ¿no? Como para dejar los mensajes bien claros, porque has dicho muchas cosas muy valiosas. Una es esa creatividad enfocada, yo la llamo así, que es justo lo que estás diciendo, ¿no? Digamos que tú pudieras, un poco la preparación de tu clase, pudieras ir y empezar a hacer tu clase y vamos a utilizar estos instrumentos sin mucho orden, pero con mucha creatividad, pero resulta que no funciona tan bien porque tienes niños de diferentes edades, con diferentes características, por así decirlo, y entonces la creatividad hay que enfocarla. Creo que eso es un mensaje importante que ya también estuvimos un poco hablando en el episodio 1, porque sí, porque digamos que podemos tener muchas ideas y querer hacer muchas cosas, pero siempre tenemos que enfocarlo en un objetivo. Me encanta lo que dices de que la creatividad o lo que se haga con de la mano de la creatividad tiene que generarte felicidad, generarte disfrute, ¿no? Que es lo que tú buscas en la escuela de música y lo que se busca en la vida, ¿no? Tú misma se ve y se nota que disfrutas lo que haces, ¿no? Que eres feliz con lo que haces. Y eso es lo más Uh, importante, es lo que yo también le digo al equipo de trabajo con el que trabajo. Mientras tú disfrutas lo que hagas, está bien. El día que tú ya empieces a no disfrutarlo y a no ser, digamos, feliz, no es que tienes que estar con una sonrisa todo el día, pero sentirte bien, sentirte pleno, entonces no es el lugar, ¿no? Creo yo. Entonces, importantísimo eso, disfrutar de lo que haces, que lo que estés haciendo te haga feliz y ser la herramienta, como decía, ser el medio para que los niños, en este caso, se expresen, se encuentren, experimenten tantas cosas, ¿no? Que están en la edad, en la mejor edad para hacerlo. Los papás, sobre todo los papás actuales, no sé si somos, bueno, nosotros somos millennial, pero ellos no, ya son una generación increíble, o sea, totalmente distinta. A veces pecamos un poco de, es que mi hijo no lo está logrando, o mi hijo debería hacer esto y no lo hace. Y resulta que cada niño es diferente. Como dices tú, eso me encanta, ¿no? Porque, bueno, mi hija ha hecho tu clase en pandemia y al principio te decía, bueno, pero no lo está haciendo como el video, como tú. No, pero lo que está haciendo es perfecto, ¿no? Y eso cuesta un poco entenderlo a los papás, porque, bueno, uno siempre tiene como un interés de que tu hijo lo haga correctamente. Y resulta que está muy lindo lo que dices. Lo que haga y lo que perciba de la actividad es lo correcto para ese bebé, esa bebé o ese niño, ¿no? Me encanta eso, lo estoy rescatando, estoy anotando lo que dijiste porque dijiste muchas cosas interesantes. Me encanta que nombras mucho a Anneli, a mi tía Anneli, porque yo siento que casi siempre los creativos, no los creativos, todas las personas tenemos diferentes motivadores, ya sea situaciones, lugares, sonidos, personas, ¿no? En mi caso también tengo personas que me han inspirado, una de esas fue mi papá, es mi papá, que por eso fue el invitado del primer podcast, que siempre te siembran allí esa semillita de tú puedes, investiga un poco tu lado creativo, que te invita, como dijiste, ¿no? Yo te doy las herramientas, pero tú sigue porque tú puedes, porque tienes la capacidad. Es muy importante. Y todos lo podemos hacer con la gente que tenemos alrededor y con uno mismo, ¿no? Para aquellas personas que nos estén escuchando o nos estén viendo, que piensen que son cero creativas y que no lo pueden ser. Yo conozco gente que me dice, no, es que yo soy cero creativa y no puedo ser creativa. No, claro que lo pueden hacer. Quizás no a nivel profesional, y ya vamos a entrar a ese punto contigo,
quizás no a nivel profesional, pero a nivel personal. O sea, para mí una persona que, voy a poner un ejemplo, que le gusta celebrar su cumpleaños todos los años disfrazada, pero que quizá en su trabajo se considera que no es creativa porque trabaja no sé en qué, oye, a mí me parece eso ser una persona creativa, ¿no? O sea, inventarse cada año, estoy dando ejemplos, ¿no? O en elegir el lugar de viaje. Hay tantas opciones y tantas maneras de vivir la creatividad que por eso este podcast se llama como se llama, ¿no? Vamos a entrar un poquito, está muy interesante tu parte profesional, muy interesante, de verdad, y por eso más adelante los vamos a invitar a que te sigan en tus redes sociales y los que estén en Caracas, bueno, si tienen hijos, o sea, no hay excusa para no llevarlos a tu clase, porque no hay, yo sé que soy tu sobrina y que quizá no tengo mucha, mucha objetividad, pero de verdad va a valer la pena 100, bueno, 100%. Tú vienes de una familia numerosa, ¿no? De 8 hijos, 7 hermanos. Bueno, tú sabes, todos seguiditos. ¿Cómo se vivía la creatividad? ¿Sientes que se vivía y de qué manera en esa familia tan numerosa con tantos hermanos? ¿Vivías la creatividad? Ya me dijiste que sí a nivel artístico, ¿no? Pero no sé, a la hora de comer, en la ropa que se utilizaban, sus papás de alguna manera hacían cosas creativas para distraerlos, para educarlos. Coméntanos un poquito sobre eso. Bueno, era un ambiente muy enriquecido. Para mí, que era la menor, yo tenía todo un ambiente hogareño totalmente enriquecido, viendo las experiencias de cada uno de mis hermanos, en el trato con todos ellos, con mis papás. Bueno, siento que recibí muchísimo amor, fue tanto de mi papá como de mi mamá, de distintas maneras. Y creo que, fíjate, quisiera tocar un punto que es muy importante y eh, que es la autoestima. Yo creo que la creatividad, bueno, es otro tema. Déjame terminar con lo de que me estás Súper. preguntando. Em, Creo que, bueno, ellos no hacían muchas cosas por proporcionarnos tanto mucha cultura como educación, como viajes. También viajamos mucho y yo creo que ellos se esforzaron en mostrarnos muchas cosas y de muchas maneras. Pues yo creo que en eso también hubo una creatividad y, y no dudo que ellos han tenido que buscar muchas maneras, teniendo tantos hijos y tantos retos, porque cada uno tan diferente y con, bueno, una Venezuela que era bastante más, menos hostil, Ujú. más fácil de vivir, pues. Pero bueno, aparte de que en mi casa todo el tiempo también estaba la música, pues no puedo dejar de nombrarlo Claro, no, está en ese perfecto. sentido. Y bueno, también mucho recuerdo los viajes que hacíamos, pues, y Bueno, no los sé, viajes, había, los viajes es perdón que te interrumpa, los viajes es una herramienta importantísima para la creatividad. Habrán sí, familias que no puedan viajar tanto, y digo, un viaje no es ir a la otra mitad del mundo, ¿no? Tú puedes viajar a la ciudad que tienes al lado, a un pueblo. Bueno, yo estoy, perdón, yo estoy en México y hay muchísimos pueblos mágicos, por ejemplo. Digamos que no hace falta hacer un viaje costoso, ¿no? Porque actualmente es complicado. Pero los claro. viajes, conocer otras culturas, ese es un medio importantísimo. Bueno, y hay un Ujú. elemento, por ejemplo, en nuestros viajes y en general de parte de mi papá, que era un hombre tan extremadamente sensible y tan amante de la naturaleza, es algo que yo creo que me marcó. Por ejemplo, íbamos de viaje, pasábamos por un sitio muy arbolado y de repente él detenía el carro y decía, niños, vean ese tronco, vean ese árbol. O sea, él se extasiaba ante la forma de un árbol y todo eso le dejó a uno como una admiración por la creación, por la naturaleza. Y yo creo que eso te, te, te fomenta en cierta forma un movimiento hacia adentro, que yo creo que es indispensable también para uno poder hacer contacto interior del cual es que viene la creatividad. La Tal vez creatividad. si vives de una manera muy superficial, a lo mejor no encuentras esa vía de manifestarte.
En cambio, si haces como un contacto interior y una vida más hacia adentro, que fue lo que un poco me transmitió mi papá, más que mi mamá tuvo otros aspectos muy bellos también, muy alegre, muy cariñosa también, pero esa capacidad de introspección creo que también es muy importante y creo que la alimentó bastante mi papá. Eso Eso pudiera me, decir. es, eso me encanta, la capacidad de introspección. Y en la creatividad, yo creería que hay cosas claves como la observación, la curiosidad es clave y es un poco va de la mano con lo que estás diciendo y el estar presente, ¿no? Eso nos ayuda mucho a los que tenemos niños, porque los niños, de repente tú estás apurado por la vida y yo, no sé, cuando estoy con mi hija en el parque y voy como apurada ya a la casa y de repente ella se quiere detener a ver el pajarito que está caminando en la calle y yo no me había dado cuenta, o quiere tocar la plantita. Entonces, la creatividad sí, yo sí creo que idealmente necesita esta introspección, el estar presente en los momentos, la observación y la curiosidad. O sea, yo creo que, y si hay alguien que te lo impulse desde pequeño, ideal, ¿no? Como en tu caso. O Sí, sea, y ahora para hablar de lo que estaba empezando a hablar, era sí, de la autoestima. autoestima, la Ujú. autovaloración, también eso tiene una importancia muy grande y fíjate que eso lo trabajo muchísimo en clase. O sea, yo creo firmemente, porque lo he podido constatar, en el refuerzo positivo a mis alumnos. O sea, cualquier cosita que hagan, que sea linda o que no sea linda, estéticamente, para, no sé, Ujú. cualquier cosa que ellos hacen, siempre le voy a hacer un refuerzo positivo, siempre, siempre. Me parece que es demasiado importante la autovaloración y el poder creer en ti porque te lo han reflejado. Y realmente todo lo que, el solo hecho de tocar un tambor como sea, a lo mejor no lo toca como se ha propuesto en una fórmula rítmica que yo le propuse, pero si lo hizo, simplemente lo hizo. Ya eso es loable porque el niño participó, el niño lo gozó y seguramente a lo mejor lo gozó más que aquel que lo logró hacer muy acertadamente. Perfecto, exactamente, exactamente. Sí, lo del disfrute me queda clarísimo que es importantísimo. Tienes tres hijos que ya son, como decía al principio, unos hombres hechos y derechos, talentosos, exitosos y uno más lindo que otro. O sea, los tres bellos, físicamente y internamente. Pero quiero saber si de repente utilizaste con ellos algún método creativo o si te acuerdas de algo específico que hacías con ellos en donde utilizabas la creatividad. Bueno, mira, tuve la bendición de que ellos vivieron muy al contacto con la naturaleza. Vivimos en el campo y ellos tuvieron muchísimo contacto tanto con todo lo que era sembradíos, de hecho sembraban, como contacto con animales. Entonces, animalitos de todo tipo, como de granja, pues. Y eso creo que hizo a lo mejor un poco la función de la que te hablé con mi papá, ¿no? De ese Ujú. contacto que es verdaderamente demasiado maravilloso. Pero yo siempre conté mucho con la comunicación con ellos. Siempre para mí, a mí me importaba muchísimo ante cualquier hecho que ellos hubieran hecho, hacerles entender, comunicarme con ellos y también usar mucho ¿qué, qué es para ti eso? ¿Qué crees tú eso, este hecho qué es para ti? O sea, que el niño pudiera hacerse su propio criterio, además de darle yo el mío. Pero para mí siempre fue muy importante, claro, impulsarlos en lo que yo me daba cuenta que a ellos les gusta, porque los tres son extremadamente diferentes. Uno Ujú. es sumamente talentoso con las manos, el otro es totalmente intelectual, que es con la comunicación, y es comunicador social, y el otro es totalmente del deporte, del cuerpo, del Sí, entrenamiento físico. personal. Ujú. Exacto. Entonces, cada uno tratando de impulsarlo en lo que yo me daba cuenta que le gustaba. Eh, y bueno, Y jugaba la libertad, como dices, ¿no? Que es otra palabra imprescindible en la creatividad. Darles la libertad de ser, importantísimo, de que se sientan, eso me encanta, de generar tu propio criterio, porque nuevamente, y contigo me voy mucho a la maternidad, pero porque estamos hablando de hijos, pero uno tiene ciertas cosas, ciertos gustos, ciertos criterios, ciertos juicios como ser humano, que ya estamos grandes, y cuando tenemos un hijo, pues
lo común o lo normal sería como inculcarle esos criterios y esos juicios. Y pues no, ellos son unas personas diferentes a nosotros. Nosotros, por supuesto, tenemos que guiarlos, somos su guía, su principal guía, y Claro, tenemos que hacer de ellos pues lo mejor que podamos, pero ellos tienen que formar sus criterios. Y la libertad va de la mano con la creatividad, ¿no? Mientras más, creo yo, que mientras más la persona o nos sintamos libres, oye, más ganas vamos a tener de crear, ¿no? Y quería decir algo, a mí se me había olvidado, pero lo anoté aquí y no quiero dejar de decirlo. Cuando tú estabas hablando de todo tu proceso creativo y que dijiste tantas cosas interesantes, estabas hablando de que, bueno, que siempre tratas de innovar en tus clases y de cambiar los instrumentos siempre tratas de dar material distinto. Y al final la creatividad también se trata de, no vamos a crear, creo yo, que no siempre se crea el hilo negro, como se dice en el argot creativo, sino más bien, digamos, la mayoría de las cosas existen ya, ¿no? La mayoría de las cosas existen. En música, por supuesto, pues creamos canciones, pero la mayoría de las cosas existen, los instrumentos existen. La cuestión es cómo reinventamos su uso, su aplicación de todo lo que hagamos sí, cómo lo utilizamos de manera distinta para, digamos, innovar en base a la creatividad, ¿no? Tu público es muy difícil, los niños. A ti te encantan, pero los niños, bueno, los niños están ávidos de saber, son esponjas. Entonces, digamos que yo digo difícil porque todo lo van a absorber, todo lo van a repetir. es Y como nosotros delicado. es delicado, somos un ejemplo para ellos en todo. Y yo lo traspolo a lo que yo hago, que trabajo en una agencia de eventos, y bueno, digamos que los niños es tu target. Y yo tengo otro target que son diferentes clientes. Pero digamos que tus niños son tus clientes y que todos son diferentes, todos necesitan cosas distintas y tú tienes que estar observando. Me encantó también una frase que dijiste, que no, ellos no se tienen que adaptar a ti, sino tú a ellos. Y así es a nivel profesional, así es, así funciona la creatividad. Por eso es muy importante enfocarla, ¿no? O sea, creo que esos mensajes están muy interesantes. Vamos a ir cerrando, no me gustaría, pero bueno, está muy chévere la conversación. Eh, Quisiera que nos regalaras 3 tips, consejos, 3 si tienes, o 1 o 2, los que quieras, pero tips o consejos para construir la creatividad, alimentarla. Ya has dicho mucho sobre eso, pero bueno, quiero concluir con eso, con tus 3 consejos. Bueno, yo diría primero que nada que el autoconocimiento es muy importante. O sea, trabajar un poco en el autoconocimiento, ver realmente cuáles son tus intereses, tus capacidades, que hay cosas que a lo mejor no has descubierto, pero el autoconocimiento es muy importante y la autovaloración, uno tendría como que trabajar y yo lo he hecho en el último tiempo de mi vida y me ha dado realmente unas posibilidades mucho mayores, el sentirme que realmente yo puedo, que yo tengo un valor muy grande como soy, así como soy yo, que soy distintísima de cualquier otro ser humano. Entonces, eso es muy importante, trabajar en eso y conseguir tratar de liberarse de algunos prejuicios, algunas eh, condicionamientos que te pueden decir, no, yo no puedo hacer eso o yo no debería hacerlo. De repente es aquello en lo que más te sentiría feliz. Entonces, Así es, explorar algunas áreas que a lo mejor te interesan y que has dejado porque a lo mejor tienes que ser el abogado que fuiste siempre y de repente te interesa, qué sé yo, la astrología. Y a lo mejor eso te daría más que en lo que tú estás claro. haciendo. O sea, a lo mejor haces más contacto. Es buscar con qué hace uno más contacto, porque de ahí es que va a brotar algo más vivo de uno, algo va a poder expresarse, va a poder manifestar algo que es muy tuyo. Eso es lo que pienso yo que sería. Me encanta, me encanta. Y al final ser más feliz, ¿no? Y disfrutar Claro. más lo que hagas. Esa conclusión me encantó. Buenísimo, me encanta. La verdad es que ha sido una conversación enriquecedora. Quería que te conocieran porque creo que tu perfil es súper lindo. El trabajar con niños es muy valioso y el trabajar con la música, pues combinar esos dos me parece espectacular.
Bueno, Este, es un trabajo extremadamente gratificante y creo que yo gozo tanto o más que los niños con los que estoy. Y sí, yo es, sé. de verdad, puedo estar en un momento de desánimo o lo que sea, pero después de una clase quedo completamente feliz. Qué bueno tener ese aliciente y hacer lo que te gusta y Sí, más de la mano de la creatividad, increíble. La creatividad, como yo también la siento, es, bueno, es aprender a montar bicicleta y seguir. Y mientras tú más la alimentas y la sí, trabajas, mejor va a ser, ¿no? Más creativos vamos a ser, sí, o sea, vamos a estar como más felices, disfrutar más las cosas. Al final, contigo concluimos que todos somos creativos, que todos podemos ser creativos y que no nos pongamos trabas, que seamos libres, que busquemos dentro de nosotros, y para ser más felices, ¿no? Y de la mano de la creatividad. Me encanta. Dinos, por favor, tus redes sociales de tu escuela de música. Me interesa que te sigan y que te conozcas tu labor, conozcan tu sí. labor. Bueno, mi Instagram, cuenta en Instagram es arroba la cajita de música CCS, o sea, Caracas, ¿no? La cajita Caracas, de ok. música CCS. em, y Y bueno, perfecto. Ahí vas ya, publicando todo lo que haces y ahí se pueden poner en contacto contigo también si están interesados las personas que viven en Caracas, para todos los exacto. niños de 6 meses a 6 años, ¿no? Sí, sí. Y bueno, y todo lo que quieran, lo que necesiten a nivel musical, educativo, me encanta. Yo feliz de tenerte. Muchísimas gracias por haber compartido este tiempito conmigo. A todos los que están conectados vía YouTube o por audio, pues no nos dejen de seguir también en nuestro Instagram, que es somos piso creativos. Y en YouTube nos consiguen igual, todos somos creativos con el nombre del podcast. Gracias por conectarse, gracias, tía Alicia, por haber participado. Espero verte Gracias a pronto ti. físicamente. Gracias. Sí, gracias a Sí, ti, Punchi. Que tengas mucho éxito con este tema tan importante. Muy bonito. gracias. Un beso muy grande. Beso. Bye.